¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes del primer año? Les doy la bienvenida al curso de lenguaje. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual debes prestar bastante atención a este video, pues se explica detalladamente el contenido teórico y también parte de un contenido práctico. Vamos a comenzar mostrándote la siguiente diapositiva. ¿Qué diferencias encuentras entre las palabras resaltadas? A ver, Primer, primer punto, tenemos aquí resaltado algunas palabras dentro de las oraciones. Por ejemplo, el niño come. La palabra distinta es lo que está de rojo, come. Siguiente, el cerdo se bañaba. En este caso, la palabra destacada en esta oración es bañaba. Pedro lee. En este caso, la palabra que se destaca es lee. El picaflor vuela. En este caso tenemos a la palabra que destaca vuela. Joven y señorita, yo sé que tú me vas a decir que come, bañaba, lee y vuela son ¿qué cosa? Verbos, son verbos. Ahora, al otro lado tenemos palabras como escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, aplaudir. Y quizá muchos piensen que también son verbos. En realidad no es así la cosa. Verbos era come, bañaba, lee, vuela, porque estaban conjugados. Estos verbos están conjugados en un modo, en un tiempo, una persona y en un número determinado. En cambio, escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, ver, aplaudir, no están conjugados. Y cuando no están conjugados, se llaman verboides. Así es. Y no es lo mismo, profesor, decir verboides que verbos. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los verboides son formas impersonales o son formas deformadas del verbo. ¿Ya? Son formas digamos que no correctas de llamar los verbos. Por eso, primer punto que el día de hoy te voy a contar, te voy a explicar, es el verboide. Por ejemplo, debes cuidar más tu alimentación y mejorar tu estilo de vida. Se lo recomiendan a esta señora. En este caso, yo he resaltado dos palabras, cuidar, mejorar. Si yo te preguntara de manera independiente, yo te preguntara, oye, ¿qué cosa es cuidar? ¿Qué cosa es mejorar? Profesor, ¿son verbos? No, no son verbos, son verboides. Verbo sería debes cuidar. Ese sí es un verbo, debes cuidar, todo eso. ¿Ya? Y no hay otro verbo más en esta oración. Profe, ¿y entonces mejorar no es otro? No, no es un verbo, es un verboide. ¿Ya? Y vamos a conocer la definición de los verboides y los tipos de verboides. Primero la definición. ¿Qué cosa es un verboide? Un verboide es una deformación del verbo, o sea, es una forma deformada. Valga lo rítmico, ¿no? En esta denominación, forma deformada. Por sí solo no cumple función de verbo, sino que puede cumplir una función de sustantivo, puede ser también un adjetivo, puede ser un adverbio. Ejemplos de verboides: amar, temido, lloviendo, dicho, tener, recibir, impreso, resolviendo, construyendo, pasear, entre otros más. Déjame decirte que los verboides pueden sí ser parte, pueden ser una parte del verbo, como en este caso. Debes cuidar es el verbo. Cuidar, solo cuidar no es verbo, es un verboide nada más. Pero cuidar forma parte del verbo, debes cuidar. En este caso, podemos decir entonces que el verboide sí puede formar parte de un verbo, pero por sí solo no es verbo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos tres tipos de verboides: infinitivo, participio y gerundio. ¿Qué cosa es el infinitivo? El infinitivo es un verboide que puede cumplir la función de sustantivo por sí solo. Por ejemplo, bueno, una curiosidad, una característica de los infinitivos, siempre terminan en ar, er, ir. Ejemplo de verboide infinitivo:
Amar, temer, partir. Pasamos ahora a conocer al segundo tipo de verboide, participio. Es un verboide que puede cumplir la función de adjetivo. Presenta la terminación ado, ido, soto, cho. Ejemplos de verboides participios. Amado, partido, impreso, escrito, dicho. Finalmente tenemos el tercer tipo, que es el gerundio. El gerundio es un verboide que puede cumplir función de adverbio. Puede presenta la terminación ando, endo y endo. Ejemplos de verboides gerundios: amando, temiendo, cayendo. Ahora sí, vamos a hablar del verbo parte 1. Así es, joven y señorita. Hoy día vamos a hablar del verbo parte 1 y la próxima semana estaremos hablando del verbo parte 2. El verbo parte 1. Te voy a mostrar un ejemplo de una imagen con una oración. Tenemos ahí a una familia y decimos, ellos viajan a la selva. Viajan es verbo. Viajar no es verbo. Viajado tampoco es verbo. Viajando tampoco es verbo. Ya sabes por qué no son verbos, porque son verboides. Pero viajan sí es un verbo. ¿Y por qué es un verbo, profesor? Vamos a leer la definición. Definición del verbo. Es una palabra que puede ser definida según los siguientes criterios. Criterio: semánticamente, el verbo indica una acción, pasión o estado. Ejemplo: María juega vóley. En este caso el verbo es juega porque está demostrando una acción. Jimena ama a su familia. En este caso el verbo es ama porque denota pasión. Nosotros estamos felices. En este caso el verbo es estamos porque denota estado. Segundo criterio, morfológicamente, presenta una estructura. El verbo está formado por un lexema, que es la raíz, y una desinencia verbal, que son los accidentes gramaticales del verbo. El verbo es una categoría gramatical variable. El verbo puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar, profesor? Pues porque sufre accidentes gramaticales de tiempo y hay tres tiempos, de persona y hay tres personas, de número y hay dos números, y de modo y hay tres modos. Entonces, por ejemplo, para poder demostrar este criterio, amaba, amaba es un verbo. Am es la raíz, aba es la desinencia verbal. Esta terminación aba denota lo siguiente. Modo. ¿En qué modo está este verbo amaba? En un modo indicativo porque esto es algo real. Todos podemos amar, todos hemos amado, todos amamos o todos amaremos. Tiempo. Si yo digo amaba, es un tiempo pasado. A ese tiempo pasado también se le llama pretérito. Persona. ¿En qué persona estará conjugado amaba? Puede estar conjugado en primera persona si yo digo yo amaba. O también puede estar conjugado en tercera persona si yo digo él amaba. Entonces podemos decir que este verbo amaba puede estar conjugado en primera o tercera persona. Y por último, este verbo amaba está en un número singular. Para que sea plural tendríamos que agregarle una N y decir amaban. Otro criterio. Tercer criterio, sintácticamente. El verbo cumple la función de núcleo del predicado. Tenemos una oración. Enrique y Carla sufrieron un accidente. En este caso tenemos a Enrique y Carla como sujeto y sufrieron un accidente como parte del predicado. Este predicado tiene su propio núcleo. El núcleo es sufrieron porque es el verbo. El núcleo de un predicado siempre es un verbo. Entonces aquí tenemos el NP, núcleo del predicado, sufrieron al verbo. O el último criterio tenemos lexicológicamente. El verbo es una palabra de inventario abierto. Eso significa que quepa la posibilidad de inventarse cada vez más verbos debido a la riqueza de nuestro léxico, a la riqueza de nuestro idioma. Ejemplo, Jorge chatea con su ex enamorada. Sabemos que chatea hace unos 50 años atrás no existía. No existía porque no existía computadora, no existía internet, no existían las redes sociales, entonces no se hablaba de que alguien chatee con otra persona. En este caso, chatea es un verbo que se ha inventado, se ha
aceptado recientemente. Entonces, chatea es una muestra del criterio lexicológico del verbo, que el verbo pueden inventarse cada vez más verbos, pueden aceptarse y pueden utilizarse. Esto, joven y señorita, es la definición, ¿ya? Esto es para que tengas en cuenta qué cosa es un verbo. Entonces tú vas a definir qué cosa es un verbo dependiendo del criterio. Ahora, vamos a hablar hoy día principalmente de los accidentes del verbo. Profesor, ¿cómo accidentes? El verbo que se cae, se puede atropellar. No, no me refiero a esos accidentes. Me refiero a que el verbo puede sufrir cambios. Y esos cambios se denominan accidentes gramaticales. Entonces, el verbo puede sufrir accidentes gramaticales, es decir, variaciones. ¿Pero de qué? De tiempo, de persona, de número, de modo y hasta de aspecto, ¿ya? El día de hoy vamos a detallar tiempo, persona y número. 3 accidentes. Ya la próxima semana hablamos del modo y también hablamos del aspecto. Primero, hablemos del tiempo. El verbo puede cambiar dependiendo de su tiempo y hay 3 tiempos para el verbo. Primer tiempo, el tiempo presente del verbo. La acción se está realizando actualmente. Por ejemplo, todos corren. En este momento están corriendo, entonces se está realizando la acción. Decimos que el verbo aquí es corren. Estudia lenguaje. En este caso, el verbo es estudia, porque lo está haciendo en este momento. Siguiente, estoy viendo un programa de televisión. En estos momentos, estoy viendo. Entonces, estoy viendo es el verbo. Ahí, en esos 3 ejemplos de oraciones con verbos, están en tiempo presente. 2, el tiempo pretérito, también llamado pasado del verbo. Expresa una acción ya realizada. Puede presentarse de 2 formas. La primera se llama pretérito imperfecto, o si no, pasado imperfecto. Y es cuando la acción realizada no fue concluida o finalizada, es decir, fue interrumpida. La segunda forma se llama pretérito perfecto y es el que presenta la acción realizada de forma concluida o terminada. Ejemplos. Él preparaba un delicioso platillo. En este caso tenemos un pretérito imperfecto, preparaba, porque da a entender que no terminó de preparar ese platillo, ese delicioso platillo. Preparaba, o sea, es decir, que fue interrumpida. Pero la acción preparaba denota pasado, denota pretérito. En cambio, él preparó un delicioso platillo. Significa que terminó de realizar esa preparación. Por lo tanto, preparó es un pretérito perfecto. Decimos pretérito porque preparó denota pasado. Finalmente tenemos el tiempo futuro. El tiempo futuro del verbo. Lo expresado por el verbo aún no ocurre, sino que ocurrirá posteriormente. Ejemplo, viajaré la próxima semana. ¿Cuál es el verbo aquí? Viajaré. Viajaré es el verbo que denota que en un futuro va a realizarse esa acción. Ellos no recibirán el bono familiar. O sea, te estás adelantando y estás diciendo que en el futuro no van a recibir. Por lo tanto, dices recibirá. Tiempo futuro. Esto ha sido el primer accidente que te he mostrado, el tiempo. Ahora hablemos de la persona. También hay 3 personas para el verbo. Primera persona del verbo se identifica con el hablante o hablantes. Puede llevar como sujeto los pronombres personales yo, nosotros, nosotras, o puede estar sobreentendido. ¿Ya? No necesariamente vamos a decir siempre yo, nosotras, nosotros. Puede estar sobreentendido, mencionando solamente el verbo. Por ejemplo, yo digo, yo trabajo. En este caso, el verbo trabajo denota a la persona yo. Si yo digo solamente trabajo todos los días, ese verbo trabajo hace denotar que quien trabaja soy yo. Entonces, no hay necesidad de decir yo trabajo todos los días. Yo puedo decir trabajo todos los días. Se deduce que soy yo.
Entonces, el yo es la primera persona, así como el nosotros, nosotras, también es la primera persona, solamente que está en número plural. Entonces, nosotros viajaremos el próximo mes. Nosotros viajaremos el próximo, el verbo viajaremos denota a nosotros. También solamente podemos decir viajaremos el próximo mes y se sobreentiende que es nosotros. Eso ha sido la primera persona. Pasamos al número 2, la segunda persona del verbo. Es la persona a la que se habla. Es la persona a la que le va a llegar un mensaje. Lleva como sujeto los pronombres personales tú, vosotros, vosotras, usted o ustedes. Ejemplo, tú trabajas. Ejemplo, vosotros trabajarán el próximo mes. O usted tuvo un accidente. En este caso, tenemos los verbos trabajas, viajarán, tuvo, que denotan a las personas tú, vosotros, usted, respectivamente. Es más, puedes omitir los pronombres y solamente puedes pronunciar los verbos. Puedes decir, viajarán el próximo mes. ¿Quiénes? Ustedes. También puede ser ellos, pero ellos ya no es segunda persona, ellos es tercera persona. Entonces, vosotros también puede ser. Vosotros viajarán el próximo mes. Viajarán el próximo mes. ¿Quiénes vosotros? Siguiente, tuvo un accidente, puede ser él, pero acá lo que yo quiero resaltarte es la segunda persona. Usted. Usted tuvo un accidente. ¿Ya? Usted es el pronombre de segunda persona. El verbo tuvo hace denotar a este pronombre. Número 3, la tercera persona del verbo. Se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona. Puede llevar como sujeto los pronombres personales él, ella, ellos, ellas. Ejemplo, Elvis estudia para su examen de admisión. Yo puedo no decir Elvis y puedo decir él estudia para su examen de admisión. Y puedo quitar también él y solamente puedo decir estudia para su examen de admisión. Y uno deduce que es él o ella. Siguiente, ellos degustaron de un gran banquete. También puedo decir solamente degustaron de un gran banquete y se sobreentiende que es ellos o puede ser ellas. Ella no contará la verdad. También puedo decir no contará la verdad y se sobreentiende que es él o ella. Entonces, recuerda que estos verbos están conjugados según la persona, primera, segunda o tercera persona. Sea en singular el verbo o en plural el verbo, dependiendo de los pronombres o sujetos. Ahora conozcamos el número. En el verbo solamente hay dos números, el singular y el plural. Singular cuando la acción que expresa el verbo es realizada por un solo sujeto. Por ejemplo, yo trabajo. Yo nada más. Entonces soy una persona nada más. Singular. Trabajo. No puedo decir yo trabajo. Trabajaron. No. No hay sentido. No hay coherencia. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Singular. Todos los verbos ahí mencionados. Me gustó el paseo. Te gustó el paseo. Le gustó el paseo. Gustó. Este es un número singular. Alberto es un gran nadador. Alberto es. Yo no puedo decir Alberto son un gran nadador. No hay lógica, no hay sentido. Son es plural. Es singular. Ahora pasamos al número plural, cuando la acción expresada hace referencia a varios sujetos. Por ejemplo, Antonio y yo asistiremos a la fiesta de cumpleaños. En este caso, asistiremos está en plural, que hace denotar que hay mínimo dos sujetos, Antonio y yo. También pueden haber tres sujetos, ¿no? Etcétera. Me refiero a núcleos del sujeto. Siguiente, debemos caminar 10 cuadras para llegar a la escuela. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces nosotros debemos caminar. En plural tiene que estar en plural. Ellos van a cantar. Ellos van a cantar. Todo eso tiene que estar en plural también.
Bien, entonces hemos conocido tiempo, persona y número del verbo. Ahora vamos a resolver ejercicios. Para esta parte vamos a achicar la pantalla y vamos a desarrollar. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. Nos piden el tiempo presente. Hoy, Luis y María comen con nosotros. ¿Ya? Porque piden el tiempo presente, comen. Y tiene que estar en plural porque son dos los núcleos del sujeto. ¿Desde cuándo? Con el tú y con el cantar. ¿Cómo sería? ¿Desde cuándo? Presente, ¿ah? Cantas en el coro. Siguiente. Yo sacudir el mantel. ¿Cómo diría? Sacudo, porque es presente. Sacudo el mantel. Puedes decir yo sacudo el mantel. Puedes poner yo, pero también puedes poner sacudo. Se sobreentiende que soy yo, la persona. Siguiente. Patinar nosotros. Tienes que decir acá entonces patinamos. Patinamos en el parque. ¿Ya? Puedes decir también nosotros patinamos en el parque. Siguiente. Estos niños toser continuamente. Estos niños tosen porque es en el tiempo presente. Tosen, tosen, tosen continuamente. Puedes también decir, bueno, sí, acá ya está, estos niños ya está el sujeto. Ya. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, conjuga los verbos entre paréntesis en el tiempo pasado. Acá te piden tiempo pasado. Esta mañana, acabar nosotros el trabajo. Esta mañana puedes decir nosotros acabamos, ¿ya? O solamente decir acabamos. Esta mañana acabamos el trabajo. Se sobreentiende que es nosotros. Conducir yo estupendamente. Acá puede ser conducía o puede ser conduje, ¿ya? Entonces vamos a poner conduje, conduje, porque es el tiempo pasado lo que te está pidiendo que conjugues, conduje. El profesor evaluar a los alumnos. En este caso, el profesor evaluó, o si no, evaluaba. Evaluó o evaluaba, cualquiera de los dos. Los dos son tiempo pasado. Siguiente, dirigir yo la orquesta. En este caso, dirigí, ¿ya? O si no, dirigía, como quieras. Puede ser también dirigía. Y se sobreentiende que yo dirigía la orquesta, yo dirigí la orquesta. Cualquiera de los dos. Siguiente, llamarse ellos a Cristina y Pedro. A ver, sería llamaron a Cristina y Pedro. O puede ser llamaban a Cristina y Pedro. Cualquiera de los dos puede ser. Los dos son tiempo pasado. Número 3, reconoce los verbos de cada oración. Ya, a ver, primero vamos a hacer eso. Vamos a reconocer los verbos de cada oración. El verbo aquí es fuiste. Lo vamos a pintar de rojo. El verbo aquí en la segunda oración, te amaré por siempre. Amaré es el verbo. Siguiente, está escuchando atentamente. El verbo aquí es está escuchando. Aquí el verbo es presentará un show, un gran show. Presentará es el verbo. Participarán esta noche. Participarán es el verbo. Listo, ya tenemos reconocidos todos los verbos de las 5 oraciones. Ahora, señala su tiempo, persona y número respectivamente. A ver, comenzamos. Tiempo primero. Fuiste capaz, fuiste. Te pregunto, ¿qué tiempo será? Tú me vas a responder, perdón, pretérito, porque es pasado. Siguiente. Perdón, ahí dice te amaré por siempre. Ah, pero vamos a terminar mejor todo el bloque. A ver. Pretérito, fuiste, está en tiempo pretérito. Persona, fuiste, o sea, ¿quién? Tú. Entonces, tú es segunda persona. Vamos a poner acá segunda persona. Siguiente. ¿Cuál es el número? Fuiste. Singular, obviamente. Singular. Fueron sería plural. Acá dice fuiste, singular nada más. Siguiente. Ahora, te amaré por siempre. Amaré. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado? No. ¿Presente? Tampoco. Futuro. Futuro está.
Siguiente. ¿En qué persona estará? Te amaré. Te amaré. ¿Ya? Te amaré. ¿Qué persona es el te? Amaré. En este caso, pero dice acá amaré. En este caso soy yo, porque quien te va a amar soy yo. Te amaré primero. Yo amaré, yo amaré. Tú amarás. En este caso amaré yo, primera persona. Siguiente. ¿En qué número está? Número singular, por supuesto. Siguiente. Está escuchando atentamente en estos momentos, entonces es presente. Creo que en inglés lo conocen como presente continuo, ¿verdad? Tú que sabes inglés, dominas inglés. Siguiente, ¿qué persona será? Está escuchando atentamente. ¿Quién? Él o ella. En este caso, sería tercera persona. Ahora, ¿en qué número está? ¿En singular o en plural? En singular, por supuesto, está escuchando, porque plural sería están escuchando. Acá solamente es está en singular. Ahora vamos al siguiente. Presentará un gran show. Presentará allá en tiempo futuro. ¿Qué persona? Presentará un gran show. ¿Quién? Él o ella. Entonces es tercera persona. Y por último, ¿cuál es el número? El número es acá singular. Tenemos un verbo más. Participarán allá. Eso es futuro, tiempo. ¿Qué persona? Se supone que participarán esa noche ellos o ellas. Eso es tercera persona. Ahora, ¿en qué número está? Participarán. Eso es plural. Plural. Y de esa forma, joven y señorita, hemos terminado los ejercicios propuestos y ahora vamos a tener en cuenta que tenemos una asesoría para poder desarrollar el libro de actividades. Las páginas 180, 181, 182, 183, 184, 185 se van a desarrollar el día de hoy y también la próxima semana. Habrán ejercicios que van a quedar en blanco porque todavía no hemos terminado los accidentes del verbo. Entonces, vamos a trabajar de todas maneras muchos ejercicios en esta asesoría de 10:25 a 10:55 de la mañana. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.